Querido Guillermo, querido hermano Enrique, antes no he saludado y saludo ahora al grupo de Pastoral del Sordo de la Archidiócesis, ahora que veo a quien está llevando adelante el lenguaje de los signos, porque Guillermo también nos cuida y también nos sirve. Hoy me alegro mucho de poder recibir en esta Catedral de Santa María tanto a Guillermo del Seminario de San José como al hermano Enrique de esa Camáldula, que este año cumplirá 101 años. La presencia de los camaldulenses en el yermo de Herrera trata del año 1923, aunque la orden camaldulense, que es una rama de la orden benedictina, llevan adelante la regla de San Benito y fue en el siglo XI reformada por San Romualdo Abad, que es quien une la tradición eremítica con la tradición cenobítica para dar lugar a una forma de vida que es eremítica con momentos también de cenobio y de encuentro. Hoy recibís el Sagrado Orden del Diaconado y pienso que las tres lecturas que nos ha presentado la liturgia nos ayuda a profundizar en esta magnífica vocación. Hemos visto que los diáconos surgen de un desencuentro entre los judeocristianos helenistas que venían de Grecia, que tenían sus propias sinagogas porque ellos leían la versión de los 70, leían la escritura en griego, con los judeocristianos propios de Jerusalén que la leían en arameo. Y ese desencuentro es con respecto a las viudas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un sistema de protección, un sistema de pensiones, pero en aquella época las viudas estaban abocadas prácticamente a la mendicidad y a la pobreza. La última vez que vi a Tierra Santa, vi lo mismo que hace 2000 años, mujeres viudas con sus niños pidiendo limosna en los semáforos. Y entonces se quejan de que las viudas no eran bien atendidas y aparece lo que se llamaba el ministerio de la mesa. Cómo servir las mesas de las viudas. Y eligen, nos ha dicho, a hombres de fe y de espíritu. Son como las dos primeras condiciones que nos pide la Iglesia. Ante todo, hombres de fe y hombres del Espíritu de Dios. Nos dice San Pablo que son hijos de Dios, no los que se mueven por sí mismos según su criterio, sino los que son movidos por el Espíritu Santo. De algún modo los que han desplegado las velas del corazón, no para moverlo con el motor del barco, sino para moverlo con el soplo del Espíritu. Y si las velas no están extendidas, el Espíritu sopla, pero no nos mueve. Por eso los hombres espirituales son los que desarrollan el sentido del Espíritu Santo, los que son capaces de dejarse mover por Él, hombres de fe y de espíritu, para dedicarse al servicio. Aparece la primera palabra en griego, dedicarse a la diaconía. Después del servicio se va a ampliar a una mesa más amplia, no solo la mesa de las viudas, también la mesa de la Eucaristía. No solo de pan vive el hombre, del cuerpo y sangre del Señor, y a la mesa de la palabra. Por eso el diácono es servidor de la mesa de los pobres, con la caridad, de la mesa del altar, donde se lleva la Eucaristía, sobre todo a los pobres, a los enfermos, y de la mesa de la palabra. Curiosamente, el Espíritu Santo es capaz de sacar de los desencuentros un nuevo servicio. Ojalá aprendiéramos de esto. A veces nuestros desencuentros, nuestras dificultades, no las resolvemos según el don del Espíritu, sino aunando o profundizando en esas diferencias. El Espíritu siempre es espíritu de unión,
de comunión, el que sirve. ¿Y en qué consiste este servicio? Lo ha dicho la segunda lectura de la carta a los Hebreos, que pone, por así decirlo, el dedo en la llaga. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados. Aparece ese rudimento del sacramento de la penitencia, donde el sumo sacerdote imponía las manos en un macho cabrío y era enviado al desierto para que llevara allí los pecados. Se ofrecían sacrificios muy complejos. La verdad que el ordenamiento de los levitas era muy complejo, como era la liturgia del Antiguo Testamento. Pero claro, hace una pregunta tan sencilla pero tan profunda la carta a los Hebreos, diciendo, pero ¿es que la sangre de los animales puede purificar los pecados? Evidentemente no. Responde, solo puede purificar los pecados el amor. Solo puede purificar los pecados el amor infinito. Por eso hemos leído el Salmo 39, lo hemos semicantado, y la carta a los Hebreos lo ha transformado. Del Salmo 39 hemos dicho, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, tú me abriste el oído. Pero la carta a los Hebreos dice, aquí estoy para hacer tu voluntad, tú me has dado un cuerpo. Y aquí vengo a ofrecer. Qué palabra tan esencial para la vida cristiana. Porque la vida cristiana tiene como 3 estadios. El primero es recibir el don de Dios, recibir el don de Cristo. Una vez que he recibido el don de Dios, vengo a ofrecerme lo que he recibido. Y después vendrá a comprometerme. A veces empezamos por ese tercer movimiento, obviando los 2 primeros, y entonces la vida cristiana se resume en un compromiso, en un puro voluntarismo, que el Papa dice en un pelagianismo. Depende de mi voluntad, de mi capacidad. No es eso la vida cristiana. La vida cristiana ante todo es recibir. Hemos recibido la vida, hemos recibido una familia, hemos recibido todos los dones de Dios en el bautismo, el Espíritu Santo, la Iglesia, los hermanos, los pobres, los hemos recibido. Y ahora venimos a ofrecer nuestra vida, a ofrecer nuestra voluntad. Pienso que no digo ninguna herejía cuando suelo recordar, porque estoy cada día más convencido, de que el momento culminante de la pasión es el huerto de los olivos, donde aparece esa lucha tremenda de Jesús entre su voluntad humana y su voluntad como Dios, donde se le pide que entregue la vida y claro, él como hombre se resiste a la muerte. Nos ha dicho el Evangelio de San Juan, sabiendo Jesús que había llegado su hora, sabía dónde iba, sabía que era el momento, y en base a su visión beatífica, sabía lo que estaba por venir. Y por eso esa lucha tremenda en el huerto de los olivos, que curiosamente Getsemaní significa, como bien sabéis, en arameo, prensa de aceite. El Señor entra donde va a ser prensado. El que porta el aceite, el ungido, va a ser machacado, va a ser estrujado, va a ser despojado de toda belleza en la cruz y va a ser exprimido en su sangre y molido en su cuerpo, el que entra en la prensa de aceite. Por eso esa tremenda lucha, que se haga tu voluntad, pero pase de mí este cáliz, es de donde se resuelve todo, donde el Señor se entrega plenamente. Por eso irá a los apóstoles a decirles, levantaos, vámonos, yo voy a la pasión, nadie me arranca la vida, yo entrego la vida. La palabra entregar, entrego la vida. Para hacer tu voluntad, Señor. Antes de imponeros las manos, os voy a hacer 7 preguntas. Son los 7 modos en que el diácono cumple la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que tenerla siempre muy presente. Primero os voy a preguntar, ¿estáis dispuestos a recibir este don? ¿Estáis dispuestos a servir? Diréis, sí, quiero.
Segundo, ¿estáis dispuestos a colaborar con el orden sacerdotal? Sí quiero. Tercero, ¿estáis dispuestos a predicar la palabra de Dios, a dar testimonio de vida? Sí quiero. Cuarto, ¿estáis dispuestos a presidir las horas, la liturgia? Sí quiero. Quinto, la más compleja, ¿estáis dispuestos a imitar a Jesucristo? Madre mía, sí quiero. Sexto, ¿estáis dispuestos a recibir el celibato como un don inmenso de Dios? Hoy, a veces también en la propia Iglesia Católica no se entiende el don inmenso del celibato, que es un carisma, que es un don del Espíritu, que inicialmente tampoco es fruto de nuestro esfuerzo, ¿no?, sino es recibir ese don que nos transforma por dentro. Diréis, sí quiero. Y la última, ¿estáis dispuestos a obedecer? Porque la obediencia es la perfección de la libertad. Cristo, plenamente libre, plenamente obediente, sí quiero. ¿Y en qué consiste esa imitación de Cristo? Lo hemos visto en el Evangelio. El Señor, que había llegado ese momento que Él con tanto amor estaba ansiando, le sienta en su mesa y dice algo muy importante, sabiendo que el Padre lo ha puesto todo en sus manos. También a vosotros os puso en sus manos. Todo lo puso en sus manos. En esas manos crucificadas nos ha puesto el Señor. Se levanta de la mesa y se pone a lavarles los pies. Pedro, tú todavía no lo entiendes porque esto todavía es un pequeño escándalo. El gran escándalo será cuando me veas crucificado. Yo ya empiezo el escándalo. Empiezo la nueva forma, que es lavar los pies, porque es hacerme yo siervo y hacerte a ti Señor. También a Judas, hacerle Señor. Me llama la atención cómo el Señor lava los pies a Pedro. Más me llama la atención, ¿quién pudiera verlo? El Señor ante Judas. Con qué cariño lo lavaba, con qué estupor Judas lo veía. Y por eso dice, estáis todos limpios, pero no todos. Y no porque no os he querido limpiar, os he querido limpiar a todos, pero alguno no se ha dejado. Déjate limpiar por el Señor. Que pueda decir el Señor, estáis todos limpios, porque todos os habéis dejado, pero eso lleva una enorme dosis de humildad. Dejarme lavar los pies, yo que soy omnipotente, yo que todo lo puedo, yo que no necesito de nadie, pues sí, tú necesitas que te laven los pies. Y por eso luego dirá, si no os lavo los pies no tenéis nada que ver conmigo, porque ese es mi corazón, esa es mi voluntad, ese es mi estilo de los que se sientan a mi mesa. El día que nos cansemos de limpiar los pies, no podremos sentarnos a la mesa del Señor. Porque el Señor nos lava los pies en su mesa. Porque el Señor nos da su cuerpo y su sangre. Y luego dirá, veréis lo que he hecho yo con vosotros. Y soy el Señor, y soy el Maestro, y es verdad. Pero claro, mi señorío, mi maestría, mi reinado, no es de este mundo. Es distinto. Es una forma nueva de estar en el mundo. Por eso nos dirá, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Haced también vosotros lo mismo. Ojalá el Señor cada día nos enseñe a entregar la vida. Ojalá cada día recibamos su don. Cada mañana nos descalcemos para que una vez más nos limpie los pies, para que una vez más recibamos su cuerpo, su sangre y su espíritu, que nos transforman por dentro, y así podremos servir las mesas, así podremos cuidar de los pobres, así podremos ir a los enfermos. Mañana celebramos la Pascua del enfermo. Así experimentaremos que hay más alegría en dar que en recibir, y así seremos los sembradores del reino de Dios, del reino de la paz que primero crece en nuestro corazón y desde el corazón se extiende a todo el mundo. Termino volviendo los ojos a la Virgen María. Hemos comenzado el mes de mayo,
el mes de María, una madre que nos acompaña, una madre que nos enseña, como las madres enseñan a sus hijos. Nuestras madres nos han enseñado a rezar, nos han enseñado a compartir, nos han enseñado a ser personas buenas y personas cabales. Aunque quizá haya fallecido nuestra Madre de la Tierra, desde el cielo, con nuestra Madre del Cielo, nos acompañan y nos enseñan a decir que sí al Señor, a decir aquí está la esclava del Señor y a entregarnos plenamente al designio de salvación. Esta mañana, querido Guillermo, querido hermano Enrique, nos encomendamos para siempre a la Virgen María, que ella nos enseñe a servir, que ella nos enseñe a entregarnos al plan de salvación, plantando entre nosotros el reino de Dios. Que así sea.